Consumir local, apoyar a poblaciones vulnerables, adoptar, donar. La pandemia frenó muchas actividades, pero no las necesidades. Por el contrario, con la pérdida de 700,000 empleos formales, la baja prevista en las remesas y el ingreso entre 6 y 10 millones de personas a las filas de la pobreza y pobreza extrema, la demanda de acciones y trabajo comunitario se multiplica. Desde que llegó el COVID a México, organizaciones ciudadanas han elaborado diversas demandas y planes de acción para proteger a poblaciones especialmente vulnerables ante el virus, como las personas que están en prisión, que enfrentan condiciones de hacinamiento y falta de higiene, o las comunidades indígenas que históricamente no han tenido acceso a servicios médicos ni de educación. Las mujeres y menores son otro sector agravante amenazado por la violencia. La Red Nacional de Refugios reportó que durante el confinamiento el número de la pandemia de atención subió 70%. Y ni hablar de los asuntos que han quedado en impas, como la búsqueda de personas desaparecidas y asesinadas, cuyas madres salieron el pasado 10 a reclamar justicia. Durante la pandemia, además, han surgido otros grupos vulnerables, como el personal médico que enfrenta desde falta de equipo hasta ataques de la población. ¿Qué ha cambiado en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil durante la pandemia? ¿Cuáles son los temas prioritarios en el futuro inmediato? ¿Podemos esperar más participación ciudadana y una reorganización del activismo en nuestro país? Bueno, sigamos hablando un poco de esto. En este tono de las actividades esenciales, yo les escuchaba hablar en el corte de cuándo van a regresar a trabajar las organizaciones civiles y cuándo van a estar consideradas como sectores fundamentales o importantes. Saskia, tú hablabas un poco al respecto, no sé si te gustaría continuar la conversación, un poco dándole camino a lo que hablábamos en el corte. Claro, Estefanía, y lo que compartíamos mis compañeros y yo es hoy más que nunca, por parte de mía y del equipo de Reinserta especialmente, tenemos ese sentimiento que estamos dando pasos para atrás, una impotencia brutal al no poder estar en campo. Al final, aún no siendo organizaciones asistencialistas, sí llevamos cierto avance y creo que es importante que hoy más que nunca se reconozca la importancia del trabajo de la ciudadanía coordinada para sacar adelante las problemáticas que ya existían y que existen a pesar de la pandemia. Pareciera que, y por obvias razones, pero que ahora únicamente se habla de COVID como si todo lo demás no existiera y como si no existieran consecuencias. A mí me llama mucha atención, y un poco lo que decía en el corte me llama mucho la atención, que no está estipulado en el semáforo que se presentó por medio del gobierno federal y por medio de Claudia Sheinbaum. En ninguna parte entra el trabajo de la sociedad civil como tal para reincorporarnos a actividades. No las estamos viendo negras en ese aspecto porque estamos viendo las afectaciones que están teniendo. Se siente como si estuviéramos dando 20 pasos para atrás cada uno de nuestro sector, pero creo que hoy más que nunca el reconocimiento del trabajo de la sociedad civil es algo que puede ayudar a que la crisis en México y las consecuencias de la crisis en México no sea tan garrafal como lo que se está pintando ahorita. Claro, yo creo que lo importante es eso, seguir digamos, diciendo que hay un sector que necesita salir a seguir apoyando esas causas porque no todo es COVID y además los estragos que está dejando el COVID, ¿cómo van a ayudar a mitigar a las organizaciones que están ahí, no? Fernando. Mira, déjenme sumar ahí una idea a esta idea que pone Saskia sobre la mesa, y es las organizaciones de la sociedad civil tal vez no están ahí, pero sí somos demasiado diversas. Las organizaciones asistenciales, las que trabajan con poblaciones penitenciarias, con personas con discapacidad, con migrantes en las fronteras, hay muchas de ellas que también, y en estos temas de vínculos comunitarios, están completamente aisladas y muchas de estas poblaciones vulnerables siguen teniendo las necesidades que tenían antes. Nosotros, por ejemplo, trabajamos también con grupos de pacientes fuera de COVID que no tienen acceso a medicamentos y tampoco estas personas siguen con la necesidad latente de tener acceso a sus medicamentos, a sus tratamientos médicos, y la capacidad hospitalaria está concentrada en su mayoría en la atención del COVID, pero el resto de los problemas es cierto que siguen. Digamos, lo que tenemos que entender también es que hay estas organizaciones, hay otras organizaciones como, digamos, que hacen propuestas de política pública o de discusión, que abonan como think tanks a la discusión pública, que también tienen que ser tomadas en cuenta.
Estas organizaciones no tenemos que estar necesariamente en campo. Nosotros trabajamos en muchas de estas agendas, pero sí ponemos agendas sobre la mesa, como la del ingreso vital, que es indispensable que se discuta, y que las autoridades también tienen que saber que no pueden solas. Y en una pandemia y en una crisis económica y social como la que estamos enfrentando, necesitan echar mano de todas las ideas, necesitan echar mano de todas las alianzas y de las organizaciones que estamos al pendiente para innovar y para poder garantizar nuevas salidas, incluso por vías digitales o con nuevas formas de organización, para resolver los graves problemas que enfrentamos. Una de ellas, insisto, es esta del ingreso vital para poder garantizar un piso mínimo para todo el país. Claro. Ricardo, en este mismo sentido, en la búsqueda de garantizar, también creo que hace falta hablar de garantizar espacios seguros, o, digamos, espacios de seguridad también para las madres que están buscando a sus hijos y a sus hijas todavía, que esta lucha no se ha acabado y que sigue, digamos, en esta búsqueda de justicia. Estas cosas no se ponen en pausa, evidentemente, así como tampoco el trabajo que hacen en tu organización. ¿Tú a dónde crees que tendría que caminar la nueva normalidad en torno a las organizaciones de sociedad civil? Sí, bueno, creo que como lo mencionas, hay muchos temas relacionados con justicia, con seguridad, que definitivamente no se han detenido y que incluso hemos visto que se han agravado durante estos meses de la pandemia. Entonces sí tenemos que ver cómo le vamos a entrar, o sea, y no solamente pensando como en el gobierno federal, sino también con gobiernos estatales, municipales y en conjunto con la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que una de las cosas muy preocupantes que ha sucedido en los últimos meses es que desde algunos gobiernos y algunas autoridades han estado como criticando las acciones de sociedad civil como si todas fuéramos malas, conservadoras, detractoras, etcétera, cuando en realidad muchas hacemos muchísimo trabajo que está pues a favor de la población sin ni siquiera meternos en temas muy políticos, como ya lo mencionaba Luis hace un momento, ¿no? Entonces, o sea, nos metemos en temas políticos más bien en cuestiones de incidencia para nuestros temas. Por ejemplo, ya vimos que hay cosas que no se detienen, como lo que acaba de suceder en San Luis Potosí, donde el Congreso votó en contra de que se despenalizara el aborto, sí, o como lo que sucedió en Nuevo León, donde se trató de, se trató de meter este PIN parental para que los padres puedan aprobar qué cosas ven y qué cosas no ven sus hijos en las escuelas. Entonces, este tipo de reacciones que sí son conservadoras, que sí son antiderechos, son realmente situaciones que nosotros desde sociedad civil progresista tenemos que estar vigilando y aunque sea desde las redes sociales o aunque sea con el teléfono hablándole a diputados y diputadas, pues tenemos que estar muy pendientes, ¿no? Porque algo que hemos visto es que no solo en México, sino en varias partes del país, de la región de América Latina, existen algunos intentos de regresar al autoritarismo, de regresar a quitarle los derechos a algunas poblaciones, y eso definitivamente es algo que no podemos permitir y que, como bien Saskia lo dice, o sea, si bien todavía no podemos salir a comunidad, podemos seguir teniendo esta incidencia, particularmente que tiene que ver con proteger los derechos ya alcanzados. Claro. Y bueno, en el tono que tú decías hace un rato, muy lamentable la decisión de San Luis Potosí, que además no hizo tanto ruido como yo pensé que hubiera hecho y estuvo casi así de pasar, ¿no? 2 votos en contra y una abstención por el Grupo Parlamentario Morena. Creo que fue lo que no nos permitió avanzar en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y hablando de las mujeres, Elvira, sabemos que ha habido un aumento en las llamadas de violencia, de emergencia acerca de la violencia familiar. Se dice que 60% implican algún tipo de violencia, pero todavía no ha sido algo que se haya aterrizado como alguna estrategia para tratar o para intentar de mitigar estas y sus efectos. Y como decías hace un rato, pues el presidente que mencionaba que no eran llamadas sino falsas, ¿no? Entonces creo que el trabajo que hacen ustedes no para y que además tras este desdén pues hay que seguir diciendo que sí existe la violencia y que se exacerba en estos momentos de confinamiento. Sí, y justo yo también pensaba como, además esas llamadas que tenemos en las líneas de emergencia, hay que sumar el número de llamadas que no llegan, porque o en el pueblo no hubo señal, o simplemente aunque llames ese número de emergencia, obviamente la patrulla no va a llegar a una comunidad que está a 6 horas de la ciudad, ¿no? Entonces creo que también
o sea, además de las estadísticas que tenemos, hay otras más que no están viéndose reflejadas, que son las de comunidades indígenas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, también cuando hablamos de feminicidios, de mujeres indígenas, también son los que no están visibles, son los que no salen en las notas, pero que también son muy dolorosos, que lastiman a las personas y que lastiman incluso a la comunidad, ¿no? Entonces, está ese problema también, y sumado también al tema de la violencia, está además ahorita la preocupación de un derecho tan básico como la salud. También tenemos conocimiento de que en algunas comunidades indígenas, desde siempre, bueno, el sistema de salud lleva muchos años en crisis, ¿no? Entonces sabemos que hay muchas clínicas que no tienen medicamentos, algunas que no tienen médico y que solo de vez en cuando las visitan. También sabemos que, por ejemplo, ahorita un hospital regional de Tamazula-Famige, por ejemplo, ¿no? Que es la región de donde yo soy, las médicas, las enfermeras sacaron un comunicado pidiendo apoyo urgente para tener insumos y poder atender a la población, porque hay un brote de COVID ahí, y al menos hasta el día de hoy, que yo hablaba con una compañera que trabaja allá, no les han dado los insumos para que ellas puedan realizar su labor y estar seguras. Y aquí mismo en el Hospital Civil también de Oaxaca, sabemos de compañeras que trabajan ahí que tampoco tienen lo básico para poderse proteger y atender a la población, y además sabemos que mucha de la población precarizada es el único lugar que tiene para acudir, ¿no? Entonces creo que sumado a la violencia tenemos además ahorita el problema de que de por sí no teníamos garantizado el derecho, algo tan básico como el derecho a la salud, bueno, ahora menos, y bueno, y además se juntan otras cosas. Yo, sabes, estaba leyendo y me llamaba mucho la atención que el presidente también anunció que quiere dar banderazo virtual al tema del Tren Maya, ¿no? Y justo recién la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, sacó una resolución en la que una de sus recomendaciones es que recomienda que los estados no avancen con estos proyectos extractivos, mineros, megaproyectos, en este contexto. ¿Por qué razón? Porque debido al distanciamiento social no van a poder hacerse realmente las consultas previas, libres, informadas, como lo marca el convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces creo que, como lo mencionaban ya las compañeras y compañeros, hay varios temas que están aquí en la mesa, y sí, el trabajo de las organizaciones nunca para, porque además mientras nosotros intentamos cuidar el distanciamiento social, nos van a madrugar, y cuando nos demos cuenta ya pasaron o no pasaron iniciativas que nos importan, dan el banderazo a megaproyectos sin haber hecho la consulta como lo marcan los estándares internacionales, y cuando la propia CID está diciendo no debe hacerse esto, claro. Entonces es súper preocupante también eso, ¿no? Sin duda creo que es preocupante. Yo quisiera poner sobre la mesa, para, digamos, quien quiera platicar un poco al respecto, ¿cómo ha sido el vínculo en estos días? Sabemos que, y lo decía Ricardo hace un momento, que lo que hay que hacer es un montón de cabileo, ¿no? Y un montón de política, y hay que estar ahí insistiendo con los representantes y representantas que hagan caso, digamos, que sigan atendiendo las necesidades y las peticiones. No sé por dónde, decía Luis hace un rato también, que había 2 iniciativas en puerta. ¿Ustedes están teniendo este vínculo como se tenía antes, o el hecho de ir a tocar puertas y decir, oigan, no se olviden de nosotros o de nosotras, está siendo más difícil ahora? No, está siendo, perdón, yo creo que está siendo incluso hasta más fácil. Bueno, en mi caso, yo también soy miembro del Consejo Nacional de Seguridad, junto con otros 4 ciudadanos, y tuvimos ya reunión con el secretario Durazo, una reunión de 1 hora y media hace unos días, donde pudimos tocar varios temas en materia de seguridad. Los mismos... En mi caso, los mismos procuradores y subsecretarios de Estado Penitenciario nos están buscando para poder apoyar con temas de urgencia máxima, víveres, gel antibacterial, todo este tipo de cuestiones. Mucha cercanía con algunas senadoras especialmente. Creo que la gente está preocupada, y creo que en este momento la ausencia y el olvido de los temas que sin duda no se terminan por el tema de la pandemia está poniendo nervioso a muchas personas, y eso hace que nos volteen a ver un poco más, y que exista un sentimiento de acelere aparte, ¿no? Sí. Mira, a ver, yo abono esa pregunta, Estefanía, y creo que para nosotros ha sido... Como organización de incidencia hemos tenido una interacción muchísimo más cercana ahora con legisladores y con integrantes de distintas fuerzas políticas para empujar esta iniciativa. Y esta relación se ha dado por vías virtuales. No solo eso dentro de la organización, sino también hemos logrado, digamos, hemos tenido este brinco con la tecnología, con los grupos con los que trabajamos. Creo que ese es un tema que nos ha obligado a modificar nuestras relaciones cotidianas. Quiero ponerte un dato antes de entrar de ahondar en la propuesta.
porque también está relacionado con lo que planteaba Elvira hace un rato. Y este es un dato de la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, se llama ENDUTI, y que establece que en febrero de este año mencionó cuál era el acceso a Internet. ¿Cuál era el acceso a Internet en en estos momentos? El 76.6% de la población urbana en el país tenía acceso a Internet, mientras que en las zonas rurales, el 47.7%. El contexto de la pandemia nos mete y nos refleja el contexto brutal de desigualdad, pero brutal de desigualdad, porque resulta también quienes tenemos acceso a estas tecnologías y a poder tener una interacción de esta naturaleza, también estamos concentrados en las zonas urbanas. Ahora, organizaciones como Reinserta y nosotros tenemos una capacidad doble, que tenemos poder de interlocución con autoridades que se han obligado a utilizar estos mecanismos y esta tecnología para interactuar con nosotros y, en el mejor de los casos, pedir opiniones sobre temas específicos. En este caso, con el Congreso de la Unión estamos trabajando bien, pero con el Ejecutivo nos cuesta mucho trabajo, y no por un tema de tecnología, sino por un tema de cerrazón en muchas de las discusiones que necesitamos tener para resolver este problema de desigualdad grave, y en este caso, el problema de la salida a la crisis económica y social con la que estamos de frente. Claro. Bueno, pues seguiremos hablando de esto. Primero vamos a una pausa. COVID-19 trajo consigo no solamente un problema de salud pública, también ha implicado dificultades para proteger a grupos vulnerables, alejados de servicios médicos y de atención a necesidades específicas. ¿Qué están haciendo las organizaciones de la sociedad civil para acercarse a los recursos? Regresamos a Punto y Contrapunto.